13,2. 13,2. Sí, en alimentos. Alimento un punto abajo, 11,9. En el mediano plazo sea efectivamente que la inflación desaparezca de la República Argentina. Para nosotros es clave y estamos haciendo... Porque acá hay que entender que el mundo hace 50 años que resolvió el tema del inflacionario. Los únicos que nos seguíamos preguntando cómo resolver el tema de la inflación, y si era culpa del almacenero, del zapatero, si era culpa de vaya a saber Dios quién, o de la guerra, o de si era culpa de la sequía. Bueno, el mundo se dio cuenta que no. El mundo se dio cuenta que descubrió que era un tema monetario, el tema inflacionario. En el comunicado nombraron a Massa. Bueno, él lo mostró como uno de los jinetes del fracaso, ¿no? Dijo está a la vista. Está a la vista. Milei continúa siendo un éxito. La inflación de febrero bajó al 13,2%, más de 7 puntos de diferencia con el mes anterior, demostrando así que las medidas de Milei son un éxito rotundo. Y que siempre tuvo razón, los kirchneristas no saben qué decir, muchos esconden la cabeza peor que el avestruz, y el que se anima a comentar termina domado por las fuerzas del cielo. Se espera que para antes de fin de año la inflación sea de un dígito, estando más cerca del 7 o 5%, o hasta incluso menos. 13,2. 13,2. Sí, en alimentos. Alimento un punto abajo, 11,9. 11,9. Esto es una tendencia a la baja. Acá anoté 25 de diciembre, 20,13. Esto anoté. No, bueno, está bien. Primero, en diciembre esperábamos, hubo un momento del mes que esperábamos una inflación en torno al 40, después del 30, después terminó siendo del 25. En enero esperábamos un 25, tuvimos una inflación del 20 y ahora se esperaba una inflación en torno al 15 y bueno, fue de 13,2. Mira, Manu, la oficina del presidente comunicó esto. ¿Sí? Lo leemos y hablamos tranquilo. Dame el comunicado de la oficina del presidente, sí, vinculado con este. Es el número de inflación más bajo hasta ahora del gobierno de Javier Milei. La oficina del presidente informa que la inflación de febrero fue de 13,2, evidenciando una contundente desaceleración de precios con respecto a diciembre y enero, resultado del trabajo del gobierno nacional para imponer una fuerte disciplina fiscal. La suba inflacionaria que enfrentamos es producto de la emisión descontrolada de los últimos años y el despilfarro generado por el programa económico del exministro Sergio Tomás Massa. El 10 de diciembre de 2023, en su discurso de Asunción, el presidente Javier Milei informó al pueblo argentino que recibió una inflación en camino al 15.000% anual, contra la que lucharía con uñas y dientes. Ese es el compromiso asumido y el objetivo innegociable. Ha bajado la inflación. Bien. Mira, fuerte, nombrando a Massa y todo. Bueno, en definitiva, el comunicado es un gran resumen de lo que sentimos y además de ser un gran resumen de lo que sentimos y dentro del contexto, por supuesto, una inflación interanual del 276%, no es para festejar ni mucho menos, pero para nosotros 13,2% de inflación, no solo que es un numerazo, sino que además de ser un numerazo es el resultado de mucho trabajo, porque, como dice el comunicado, nosotros estábamos en un túnel hiperinflacionario, ¿no? Esa era la realidad. Nos habían dejado un país en términos monetarios devastado, en términos fiscales devastado también, y efectivamente estábamos transitando una hiperinflación. Los números de diciembre, el presidente lo repite en cada entrevista, en el mediano plazo sea efectivamente que la inflación desaparezca de la República Argentina. Para nosotros es clave y estamos haciendo... Porque acá hay que entender que el mundo hace 50 años que resolvió el tema del inflacionario. Los únicos que nos seguíamos preguntando cómo resolver el tema de la inflación, y si era culpa del almacenero, del zapatero, si era culpa de vaya a saber Dios quién, o de la guerra, o de si era culpa de la sequía. Bueno, el mundo se dio cuenta que no. El mundo se dio cuenta que descubrió que era un tema monetario, el tema inflacionario, la causa de la inflación, y nosotros lo que estamos haciendo es simplemente aplicar la solución a la inflación, que es una cuestión monetaria, y la cuestión monetaria parte indefectiblemente de tener las cuentas públicas equilibradas. El presidente de la Nación la semana pasada, en la entrevista que mantuvimos, y hoy con Chiche Helblum también en Crónica, planteó esto, que si sacás el arrastre estadístico, ¿sí? y todas las desregulaciones que se hicieron en su momento, la inflación está viajando a un dígito. Bueno, vos tenés... Es así, a ver, explícamelo vos. Vos tenés dos cuestiones. El arrastre estadístico, por un lado, que es cierto, tenés 2,5 puntos o 3 de arrastre estadístico, pero además tenés 2 o 3 puntos adicionales de los precios regulados, o sea, de los precios que estaban con el dedo del gobierno y que efectivamente se entraron en una dinámica de precios libres. Por ejemplo, prepagas, por ejemplo, combustibles, por ejemplo, ajustes de
tarifas, todas cuestiones que son aumentos que se dan no de manera continuada, sino que se dan una vez, y esto te impactó en otros 2 o 3 puntos. Entonces, claramente, cuando vos le restás esas distorsiones, hoy estás hablando de un dígito de inflación, cuando hace 3 meses estábamos discutiendo la hiperinflación. Porque, te repito, esto claramente no es un número de un país normal, pero sí es un gran logro en un desastre hiperinflacionario en el que estábamos inmersos. Sí, y sí es responsabilidad. Cada cosa que está pasando en materia inflacionaria es pura y exclusiva responsabilidad del desastre que hizo el gobierno anterior en materia monetaria y en materia fiscal. Sí. En el comunicado nombran a Massa. Bueno, él lo mostró como uno de los jinetes del fracaso, ¿no? Dijo Está a la vista. ¿Eh? Está a la vista. Está a la vista, sí. Y no hay mucho para analizar. Nos dejó en una emisión monetaria brutal, nos dejó un Estado devastado, nos dejó en lo que te contaba hoy, en este espiral hiperinflacionario. Bueno, claramente fue un fracaso. El gobierno de Alberto Fernández fue otro fracaso, y te diría que buena parte de la política de los últimos 25 años fue un fracaso.